Es la tarde del 22 de diciembre de 1978. En Argentina y en Chile se viven horas de tensión y angustia. A ambos lados de la cordillera gobiernan dictaduras sangrientas, enfrentadas en una disputa territorial por las islas del Canal del Beagle. Con las negociaciones estancadas, el inicio de la guerra es cuestión de horas y las tropas desplegadas a lo largo de la frontera se preparan para el enfrentamiento. Luego de una larga reunión con la Junta de Comandantes, el presidente Videla ordena la ejecución del operativo Soberanía. Minutos después, la flota argentina avanza por el estrecho de Magallanes con el objetivo de desembarcar en las islas. Pero el mal tiempo impide que los barcos de los dos países se encuentren en el mar y comience la guerra. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Al día siguiente, el gobierno argentino acepta la mediación ofrecida por el Vaticano. El plan de los altos mandos militares de llevar adelante un conflicto bélico territorial ha fracasado. Pero todo indica que están dispuestos a volver a intentarlo. Produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. El 24 de marzo de 1976, en un rápido operativo, tropas del ejército ocupan las principales ciudades del país, ingresan a los edificios gubernamentales y detienen a cientos de dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales. De esta manera, las Fuerzas Armadas toman el control del gobierno y dan inicio al denominado Proceso de Reorganización Nacional. La noticia del golpe de Estado no causa sorpresa. La crisis institucional, la violencia política y la debacle económica que vive el país son la excusa perfecta para poner fin al gobierno constitucional de Isabel Perón. En ese contexto, la nueva dictadura no encuentra resistencia de la población civil, que parece ver con alivio su llegada. Una vez en el poder, los jefes militares ponen en marcha un extenso plan que incluye profundas reformas sociales, económicas y políticas y que tiene como objetivo final cambiar de raíz a la sociedad argentina. Desde un comienzo obtienen el respaldo de importantes sectores civiles como los grandes empresarios, los grupos financieros, los terratenientes y la mayor parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Arriba en estos instantes, al Parque de la Fiesta Nacional del Trigo, el presidente de la República, Teniente General Jorge Rafael Videla. Lo hace acompañado de la comitiva de altas autoridades nacionales. Es saludado con los aplausos del público presente. Cambiar una mentalidad, si no es justamente con un esfuerzo generacional, va a costar mucho tiempo. Ustedes están haciendo ese esfuerzo. Tenga la plena seguridad, señor presidente, de que la juventud agraria está en función de los legítimos intereses del sector que representa, pero sin perder de vista en ningún momento los supremos intereses de la nación toda. Lo descarto que sí. Su apoyo público es de gran importancia para llevar a cabo muchas de las medidas planificadas, especialmente una considerada estratégica, la lucha contra la subversión. En esto no debe quedar ninguna duda, pues la decisión está tomada. No debe confundirse prudencia con debilidad. En este sentido es necesario puntualizar que a pesar de las campañas desatadas, conocemos cabalmente los derechos que les asiste al pueblo y al gobierno de la República, y obramos en consecuencia. Yo confío en los argentinos, porque esta guerra contra el terrorismo no ha sido en vano y nos ha madurado de golpe. Por eso puedo decir que la República está tensa, así como las instituciones de la República están alertas para proteger por todos los medios a los que sobrevivieron a los caminos de la muerte abiertos en su carne. Luego del golpe,
El concepto de subversivo ya no es aplicado solamente a los integrantes de las organizaciones guerrilleras, sino a cualquier ciudadano sospechoso de oponerse a las políticas militares. Es así como las Fuerzas Armadas ponen en marcha un verdadero plan integral de represión, ensayado primero durante el Operativo Independencia en Tucumán y luego implementado de manera organizada y sistemática en todo el país. El accionar represivo está íntimamente ligado al proyecto económico del proceso. Para llevarlo adelante, la Junta Militar designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, ejecutivo de grandes empresas multinacionales y miembro de una tradicional familia argentina. El nuevo funcionario considera fundamental para el éxito económico contar con sindicatos dóciles y con una clase obrera desmovilizada. Con esto garantizado, Martínez de Hoz aplica una serie de reformas ultraliberales que afectan seriamente a la producción nacional y perjudican a la clase trabajadora. Estamos cada uno de nosotros en la hora actual frente a la responsabilidad, no solo de lo que pasa en el presente, de las consecuencias inmediatas de nuestros actos del momento, sino de sus efectos sobre el futuro, de cómo estamos nosotros en este momento perfilando lo que va a ser nuestro país dentro de 5, 10, 15, 20 o 50 años. A pesar de la represión y de las medidas económicas, el gobierno goza de una gran popularidad y sus integrantes reciben muestras de afecto en cada una de sus apariciones públicas. Si bien antes del golpe las organizaciones guerrilleras ya estaban prácticamente derrotadas, recién a mediados de 1977 las Fuerzas Armadas comienzan a reconocer la situación. Nos interesa que ustedes perciban que estos individuos están realmente en retirada. Eso es una de las cosas que quiero subrayar. Pero otra cosa que hay que subrayar y que está relacionada con esa retirada es que estos en su retirada van a seguir haciendo daño. No va a ser una retirada inocua. Con el correr de los meses, los secuestros y desapariciones se cuentan por miles y la represión indiscriminada se hace cada vez más difícil de ocultar. Muchos familiares de las víctimas que buscan información sobre sus seres queridos comienzan a organizarse y a hacer públicos sus reclamos. Reciben el apoyo de varias asociaciones civiles que publican solicitadas en los diarios y presentan habeas corpus y listas de desaparecidos en la justicia. De forma paralela, grupos de exiliados e integrantes de los organismos de derechos humanos denuncian en el mundo el horror que se vive en los centros clandestinos de detención. El gobierno de Estados Unidos, varios países europeos y organismos como la ONU, la OEA y Amnesty International se hacen eco de las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y critican públicamente a la Junta. Las presiones internacionales no se hacen esperar y las relaciones con esos gobiernos y organismos se resienten. El gobierno argentino, por intermedio de la Cancillería, tiene la responsabilidad de cambiar esa imagen distorsionada en el mundo por elementos no deseables que han perjudicado al argentino. Para 1978, las Fuerzas Armadas dan por concluida la lucha contra la subversión. De esta manera enfocan todos sus esfuerzos en contrarrestar la mala imagen que tiene el gobierno en el exterior. Parte central de este operativo es la realización del Mundial de Fútbol Argentina 78. Yo creo que todo el pueblo argentino está compenetrado, que es protagonista del campeonato mundial. Que de él depende la imagen del país, de él depende que nos conozcan y nos valoren como el brillantísimo pueblo que somos. Luego del triunfo en el Mundial y con la guerrilla derrotada, la Junta Militar encuentra en los conflictos territoriales una forma de trasladar la tensión que se vive por las disputas internas entre los militares y el impacto negativo que tiene el plan económico en importantes sectores de la población.
uno de los secretos de la solución está en nuestro territorio terrestre y marítimo. Esa es la causa por los cuales los países grandes, como en el caso la Unión Soviética por medio del marxismo y su trabajo criminal en el país, y Norteamérica por medio del lanzamiento de esta cuestión de los derechos humanos, tratan de resquebrajar a la Argentina. Una antigua disputa con Chile por la soberanía de las islas ubicadas en el Canal del Beagle se convierte en la oportunidad para concretar las ambiciones expansionistas de los jefes militares. En julio de 1971, los presidentes de Chile y de Argentina, Salvador Allende y Agustín Lanusse, habían firmado en la provincia de Salta un acuerdo por el que sometían a una corte arbitral la resolución de la soberanía sobre las islas en disputa. En mayo de 1977, el tribunal dictaba una sentencia ratificada por la reina Isabel II de Inglaterra. Estamos estudiando detenidamente la parte dispositiva del laudo para efectuar nuestra contestación dentro de los plazos establecidos, y por supuesto nosotros somos muy respetuosos de los tratados, de los laudos que se realicen, pero de todas maneras siempre y cuando esto no afecte a nuestra soberanía, y es bajo ese punto de vista que lo estamos estudiando. El fallo, que le otorgaba la mayor parte de las islas y de los derechos oceánicos a Chile, era declarado nulo por el gobierno argentino. A partir de ese momento, las relaciones entre ambos países se deterioran día tras día hasta llegar al borde de la guerra. La cordura es un elemento que debe privar, lo cual no significa que nosotros tengamos la menor intención de ceder ningún aspecto de nuestra soberanía. En medio de las confrontaciones internas entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas, el sector duro y belicista encuentra en este conflicto la oportunidad para ganar terreno frente al sector blando. Mientras las tropas de ambos países se movilizan a lo largo de los Andes, Videla y Pinochet se reúnen en Mendoza sin llegar a ningún acuerdo. Para finales de 1978, la guerra parece inevitable. Presionado por los generales duros, el 22 de diciembre, Videla ordena la invasión a Chile. Sin embargo, las malas condiciones climáticas y el ofrecimiento de una mediación papal detienen el operativo a último momento. Ante los insistentes reclamos del gobierno de Estados Unidos y de los organismos internacionales, la Junta de Comandantes invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya solicitud de visitar el país había sido rechazada poco tiempo antes. Desde aquel momento, las organizaciones civiles argentinas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, comienzan a trabajar para que la comisión reciba la mayor cantidad de testimonios sobre secuestros y desapariciones. Finalmente, la misión arriba el 9 de septiembre de 1979. Durante las 2 semanas que permanecen en el país, sus miembros visitan cárceles, se entrevistan con presos políticos y recorren cementerios en donde registran tumbas de personas no identificadas. Frente a las oficinas abiertas en ciudades como Buenos Aires y Córdoba, miles de familiares forman largas filas para dar testimonio de sus terribles experiencias. Al momento de partir, la comisión lleva recolectadas más de 5.500 denuncias directas de desapariciones. No puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. El 14 de diciembre de 1979, los observadores de la OEA, Organización de Estados Americanos, dan a conocer un detallado informe en el que condenan duramente a la Junta Militar por las operaciones clandestinas de represión e informan de su saldo en términos de secuestros, de torturas y de asesinatos. Indiferentes ante esta crítica, los militares continúan con su campaña para mostrar un país tranquilo y ordenado. A pesar de las muestras de apoyo al régimen, el descrédito internacional se acrecienta. En octubre de 1980, Adolfo Pérez Esquivel
miembro de la ONG Servicio de Paz y Justicia y activo militante por la causa de los derechos humanos, recibe el Premio Nobel de la Paz. Para ese entonces, el fracaso del programa económico de Martínez de Hoz acelera la crisis política que vive la dictadura. En marzo de 1981, asume la presidencia el general Roberto Viola. El nuevo mandatario designa como ministro de Economía a Lorenzo Sigó, quien implementa un plan que profundiza aún más la crisis. Yo diría que este esquema, sin ninguna duda, conlleva a una recuperación de los salarios. Vamos a seguir reduciendo el ya reducido ritmo de la inflación sin tener los efectos no deseados. La devaluación del peso en un 400% resulta catastrófica para las empresas endeudadas en dólares. Esta medida, sumada a la galopante inflación que llega al 100% anual, provoca más recesión, desocupación y pobreza. Viola intenta llevar adelante una apertura política progresiva, consensuada con los grandes partidos, pero detrás de la maniobra se esconde su ambición de perfilarse como el presidente de una transición ordenada hacia la democracia. En julio de 1981, bajo el nuevo clima de apertura, los líderes de los principales partidos políticos se reúnen y forman la multipartidaria. Luego de su primer encuentro, la agrupación difunde un comunicado en el que llama a todos los sectores sociales a unirse para exigir el retorno a la democracia. La estrategia de Viola genera incomodidad en las Fuerzas Armadas. Señor presidente, ¿a usted lo ha molestado la versión, los rumores acerca de presuntas desinteligencias con el teniente general Galtieri? Bueno, sí, molestar me molesta, sin ninguna duda. Me molestan porque carecen de realidad. Parte de los altos mandos militares ven ante cada paso del presidente anhelos individuales y se sienten marginados del proceso de negociación. Bajo este clima de malestar, el comandante en jefe del ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, surge como la figura fuerte del sector duro y el principal opositor del presidente. El militar acumula poder desde su cargo al lograr el paso a retiro de los oficiales cercanos al sector blando, liderado por Videla y por Viola. La presión de los partidos políticos, la falta de apoyo militar y la grave crisis económica acaban finalmente con las aspiraciones de este último. El 22 de diciembre de 1981, Galtieri desplaza a Viola de la presidencia. Su discurso duro y belicista vuelve a postergar los proyectos para una salida democrática. Vamos a subir la escalera de la democracia que hemos perdido escalón por escalón. No vamos a ir atropelladamente saltando, subiendo las escaleras de 5 en 6 o en 10 escalones hasta tropezar y caer bruscamente otra vez al pie de la escalera. Apenas asumido, el nuevo mandatario retoma la orientación liberal de la política económica y designa a Roberto Alemann como ministro de Economía, un viejo representante de los intereses de grandes grupos empresarios y exfuncionario de la gestión de Martínez de Hoz. Alemann congela los salarios, disminuye el gasto público y privatiza bienes del Estado. Estas medidas ultraliberales producen una grave recesión económica. En el Día de la Patria, ¡buenos días! El autoritarismo de Galtieri y la situación terminal de la economía generan una sorpresiva reacción en los trabajadores que salen a las calles a pesar del estado de sitio. El 30 de marzo, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, una multitudinaria marcha liderada por el ala más combativa de la CGT muestra su descontento frente a la Casa de Gobierno. La respuesta de la dictadura es una represión brutal que deja como saldo 2 manifestantes muertos, decenas de heridos y alrededor de 1.800 detenidos.
Solo 3 días después, el régimen militar inicia la ocupación de las Islas Malvinas en manos de los británicos desde el siglo XIX. La operación, aunque era un viejo anhelo de los militares argentinos, toma por sorpresa a toda la ciudadanía. El éxito inicial del desembarco genera un amplio apoyo popular y miles de argentinos se reúnen en Plaza de Mayo para festejar y respaldar al gobierno. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. La reacción británica no se hace esperar. La primera ministra Margaret Thatcher envía al Atlántico Sur una poderosa flota militar para recuperar las islas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 1 de mayo de 1982, luego de fracasar las mediaciones de paz, el gobierno de Gran Bretaña declara la guerra. Al día siguiente, el submarino nuclear Conqueror hunde el crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión. 328 argentinos mueren en el ataque. A pesar de la trágica noticia, el clima triunfalista sigue en aumento. El gobierno argentino lo estimula a través de los medios de comunicación al presentar noticias falsas y al omitir los datos desfavorables. La dictadura da por seguro que con la recuperación militar de las islas, sus problemas de legitimación política y la popularidad perdida se revertirán. Y en un principio, la reacción de la gente parece darle la razón. Que opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. ¿Está contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la patria! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina, la Malvinas! ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestro país, que esté mejor! ¡Que mueran los piratas! A lo largo de todo el país, la sociedad entera da muestra de su solidaridad hacia los soldados que esperan en las islas. Pero la ayuda nunca llega. Con el inicio de los combates en tierra, las tropas argentinas, compuestas en su mayoría por conscriptos mal armados y sin entrenamiento, poco pueden hacer contra los soldados profesionales británicos. Tras 6 semanas de cruentos combates, las tropas británicas vencen la resistencia argentina y rodean la capital de las islas. El 14 de junio de 1982, el general Menéndez firma en Puerto Argentino la rendición ante el general Jeremy Moore. La guerra de Malvinas ha terminado. La improvisación y los errores cometidos en la conducción del conflicto bélico dejan al régimen fraccionado. En medio de acusaciones cruzadas entre las 3 fuerzas, Galtieri debe renunciar a la presidencia y a la comandancia del ejército. La derrota de Malvinas genera una profunda decepción colectiva en la sociedad argentina. Acorralados por el ánimo opositor que se ha instalado en gran parte de los argentinos, los militares se ven obligados a negociar la transición hacia la democracia. Para ello convocan a la multipartidaria a discutir las condiciones para un próximo llamado a elecciones. Pero los partidos políticos y los sindicatos endurecen su postura y exigen el retorno a la democracia sin ningún tipo de miramientos. El 22 de junio de 1982 asume la presidencia el general Reinaldo Viñone y pocos meses después anuncia el llamado a elecciones para octubre del año siguiente. A su vez, el proceso de deterioro del gobierno
se acelera por la catastrófica situación económica con la que se enfrenta el país. En julio de 1982, Domingo Cavallo, un joven economista de la Fundación Mediterránea, es designado al frente del Banco Central. Entre sus primeras medidas, estatiza las deudas de las grandes empresas de capital privado. Como resultado, la deuda externa se acrecienta exponencialmente. El cierre de fábricas y la inflación galopante que llega al 200% anual obligan al ministro de Economía, José Dagnino Pastore, a declarar el estado de emergencia económica. Poco a poco, la sociedad argentina comienza a salir de su letargo y la política gana nuevamente las calles. El 16 de diciembre de 1982, 100.000 personas se congregan en una manifestación convocada por los organismos de derechos humanos, la multipartidaria y los sindicatos. La violenta represión con que responde el régimen solo provoca furia e indignación y una mayor participación en las sucesivas movilizaciones populares. Mientras tanto, la dictadura inicia los preparativos para su retirada. Al acercarse las elecciones, la verdadera dimensión de los crímenes cometidos por el régimen toma estado público y los militares buscan frenar cualquier tipo de castigo civil por sus acciones. Argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es a tomar una posición tendenciosa. Yo le digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Para ello, Viñone ordena destruir los archivos sobre la detención y desaparición de personas y luego aprueba la Ley de Pacificación Nacional, que otorga una amplia amnistía a los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en la represión ilegal. Llegado 1983, la campaña electoral se adueña de los espacios públicos y los actos partidarios vuelven a convocar multitudes. El 30 de octubre, después de 6 largos años de prohibición política, la ciudadanía concurre masivamente a las urnas. Al finalizar el escrutinio, la fórmula de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín Víctor Martínez, triunfa con más de la mitad de los votos. Ante la sorpresa de muchos, el peronismo pierde por primera vez una elección nacional. Finalmente, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la nación. La pesadilla de un gobierno forjado a fuerza de sangre, de represión y de muerte había terminado. Pero la oscura y pesada herencia del proceso de reorganización nacional será un obstáculo difícil de superar para la nueva democracia. Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina